Sí la hay, sí la hay. En la propia historia de México la hay, efectivamente. La mitología mexicana es una mitología terrible, de dioses a los que se podrían llamar con toda propiedad dioses oscuros. Dioses oscuros y dioses que son amantes de la carne y de la sangre, de la carne desgarrada y de la sangre que fluye. Seres tan aparentemente extraños y terribles como Camazotl, que es el murciélago degollador, que aparece nada menos que en el Popol Vuh, en el libro sagrado de los quichés, ¿no? de los mayas quichés, como un dios que corta las cabezas. Es decir, que el culto de las cabezas, el culto de los cráneos, parece muy arraigado con eso. Y al final tiene también su explicación que los seres más desarraigados, los seres que ya no tienen nada a lo que sujetarse, se agarren como a un clavo ardiendo a este tipo de divinidades. Porque son divinidades tan terribles que nadie, sino los más desarraigados del mundo, las puede querer. Tendría que ver algo de esos sacrificios. Cuando llegaban los conquistadores españoles hablaban de auténticas riadas, de pequeñas piscinas de sangre estancada de los sacrificios en algunas pirámides. Es curioso también que el mundo del más allá en México sea igual de violento, igual de sangriento. Sí, exactamente. Tenemos, por ejemplo, nada menos que a Tepuzilán, una diosa caníbal que sale del más allá, del mundo de los dioses, del mundo de los muertos, para devorar a los seres vivos. Entonces los va persiguiendo y los va devorando. Entonces, cuando los pobladores ya, para evitar esa catástrofe de ese ser maligno que les acecha, la invitan a comer o la invitan a cenar para ver si aplacan de alguna manera su apetito, consiguen al final emborracharla, dándole el tequila o dándole algún tipo de alcohol o de bebida embriagante, y al final la queman y la diosa esta explota, revienta, como una especie de traca final que demuestra una terrible violencia del mundo de los muertos hacia el mundo de los vivos. En esa terrible violencia, en ese ambiente absolutamente hosco para quizá nuestros ojos, se desarrolla el culto creciente a la Santa Muerte. A Alberto le habían dicho que había un barrio, creo que el más peligroso, ¿no? Sí, el barrio de Tepito, que es el barrio que más peligro tiene. Y bueno, en principio con la Santa Muerte nos encontramos en la calle. Íbamos paseando por una zona de México y de repente vimos la imagen de la Santa Muerte y cómo la gente le dejaba dinero, le dejaba tabaco, le dejaba vasos de tequila, y nos llamó mucho la atención. A raíz de eso empezamos a hablar con gente que veíamos que se acercaba a la Virgen, que la oraba, y empezamos a preguntar y ya descubrimos lo del mercado de Sonora, que es un mercado pues en el que vemos que tienen todo tipo de elementos, pues desde geles para la Virgen, velas, las propias imágenes. ¿Esos geles, por ejemplo, se le dan a la Virgen o se lo dan las personas? Sí, porque ellos montan su propio altar en su casa, entonces en él depositan la Virgen, le ponen su mantel. Eso sí, la Virgen o esta Santa Muerte tiene que estar sola, no puede estar con otras vírgenes, aunque hay mucha gente que combina pues su fervor por la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, y con la Santa Muerte, ¿no? De hecho, es normal que muchas personas lleven medallas de las dos, de la Virgen y de la Santa, ¿no? Y luego allí ya nos explicaron en el mercado de Sonora que había cierta iglesia, que no estaban muy convencidos, que no lo sabían muy bien, y nos dijeron el barrio. Esos días las informaciones del barrio eran terribles en la televisión, en las noticias, estaban haciendo redadas constantemente, llevaban cerca de 200 detenciones de narcotraficantes, de drogadictos, y la verdad que era un barrio muy complicado. Bueno, y ese barrio complicado, ese punto en el mapa de la gigantesca urbe, que si no me equivoco son ya 28 millones aproximadamente de personas las que lo habitan, allí se dirigió Alberto en busca de ese culto en movimiento. Quizá dentro de unos años esto sea algo muchísimo más grande, y dicen que está a punto de llegar a España. Vamos a conocer esa especie de escisión de sacerdotes que eran de la Iglesia Católica y se han pasado a las filas ni más ni menos de la Santa Muerte. Vamos a descubrir lo que vivió, muchas sorpresas, Alberto en ese barrio un tanto desfavorecido de la gran capital mexicana. La policía y el ejército tenían tomadas las calles de esa zona y diariamente realizaban batidas en busca de narcotraficantes y delincuentes. Solo durante nuestra estancia se habían detenido y encarcelado a más de 200 personas. La ciudad se iba transformando poco a poco. Pasábamos del bullicio del mercado a la soledad de las calles desiertas y sombrías. Llamaba poderosamente nuestra atención la pobreza, la suciedad y el abandono. Preguntamos a unos vecinos y nos confirmaron nuestra sospecha. La Santa Muerte estaba cerca. El escaparate no ofrecía dudas. Una gran talla de la Santa Muerte nos observaba junto a Judas Tadeo. Los fieles iban llegando a una iglesia que sorprendentemente
estaba abarrotada. Solventamos 1001 impedimentos. Se nos permitió el acceso de las cámaras al templo. Los cientos de devotos, muchos de ellos provenientes del mundo de la delincuencia, esperaban expectantes la llegada del sacerdote. Aquí han venido cirujanos plásticos, artistas, viene gente de la política, que incluso en la administración actual, incluso hasta de la propia arquidiócesis de la Iglesia romana, han venido a las monjas o los sacerdotes a pedir favores. Nos sobrecogió la fe con la que aquellas personas adoraban a la Santa Muerte. ¿Quién es la Santa Muerte? Donde la Biblia sostiene que la Santa Muerte es un ángel. Era día de purificación. Junto a todos aquellos adoradores de la Santa Muerte, recibimos el bautizo con agua y flores. Un ritual extraño y clandestino que seguimos paso a paso. Hay casos extremos donde algunos devotos, pues como tú dices, confundidos y también mal informados, llegan a hacer rituales que sí, rayan no en un satanismo, sino en una incomprensión. Porque hay quien le llega a ofrecer que la sangre de sus venas, y ves tú que se sacan y le echan a las imágenes, ¿no? Las más duras ofrendas de sangre a la Santa Muerte están expandiéndose por toda Latinoamérica, llegando por ejemplo a las cárceles salvadoreñas, donde los integrantes de las peligrosas maras o pandillas criminales comienzan a adorarla. El padre Romo, sin dudarlo, nos comentó que ese culto pronto llegará a España. La devoción sigue creciendo, somos 3 millones de devotos en México y esto va creciendo más. Te comentaba antes de la entrevista incluso de España, hay gente que ya me ha escrito, hay gente que me ha mandado mails para poder saber más de la Santa, cómo pueden ser círculos de oración de Australia, de Japón. Esto es, vamos creciendo poco a poco y conforme Dios lo quiere. Si 12 cambiaron al mundo, esperamos 5 contribuir también más. Abandonamos la iglesia de la Santa Muerte con una sensación de angustia y sin poder olvidar una frase arrogante del padre Romo. Una sentencia que en aquel barrio oscuro bien parecía todo un desafío. Somos la piedra en el huarache del Papa Benedicto, porque a final de cuentas somos muy renuentes y a final de cuentas jamás nos hemos dado a la tarea de doblegarnos ante la Iglesia romana. Les aseguro que no sé bien qué pensar, si es bueno o es malo tener en el equipo a un hombre consagrado en el culto a la Santa Muerte. Aquí lo tienen, Alberto Granados. Pues sí, la verdad es que fue impresionante, fue entre comillas una alegría encontrar esta iglesia, ¿no? Porque en principio nos habían dicho que a lo mejor era una casa de una persona la que tenía instalado un altar y donde iba la gente a rezar y adorar, y la verdad que cuando yo entré en aquel sitio vi la cantidad de fieles que estaban esperando al sacerdote, ¿no? Como llaman ellos también. Y vi que fue sacerdote anteriormente. Ajá, exactamente, y que ahora bueno pues ha decidido seguir por este camino. Pues la verdad es que a uno le impresionó mucho, ¿no? Ver a aquella gente, cómo esperaban al Padre, los objetos que había allí, las imágenes, bueno, era todo impresionante. ¿Qué te hicieron exactamente? Bueno, pues era una especie de ritual en el que pasabas, te echaban flores, era agua de flores, luego semillas un poco pues para ese beneficio que tiene la tierra, ¿no? Para la abundancia, y luego te ponían la ceniza en la frente. Y bueno, era un ritual que iba pasando todo el mundo. Es una especie, la misa era muy parecida a la que tenemos los católicos. Lo que variaba eran algunas cosas, por ejemplo, que hacían en plan de purificación, en la que se pasaban las velas encendidas por todo el cuerpo, un poco ahuyentando los malos espíritus, ¿no? Y bueno, pues al final vemos que tenían hasta sus propias canciones, sus oraciones, o sea que era muy parecida a una iglesia cristiana. Hemos escuchado a ese sacerdote que, bueno, algunos se abrían las venas y echaban la sangre a la Santa Muerte. Esto en el fondo es viajar a lo más profundo del pasado de ese pueblo, ¿no? Sí, exactamente, porque los dioses de la muerte, los dioses aztecas de la muerte, eran dioses de sangre. El terrible Micantecútli, que tenemos, por ejemplo, en el Códex Magliavegiano,
los devotos de él lo están regando con sangre y con vísceras. Había que regarlo con Habría sangre que regarlo y con vísceras. con sangre y con vísceras porque de esa manera se mantenía vivo. Sin embargo, no era una figura inquietante para sus adoradores, sino que ellos lo integraban en ese gran continuo que es la vida y la muerte. Es decir, el dios de la muerte al mismo tiempo era la entrada al mundo de la vida. Y la vida al final terminaba con la muerte porque era un tremendo ciclo que no terminaba nunca, ¿no? Y entonces en él se unían esas dos versiones del signo positivo y del signo negativo, de la luz y de la oscuridad. Habría que preguntarse, aunque pueda ser quizá muy ingenuo, pero yo lo hago ya que tenemos aquí un especialista, esto es antropología en vivo, tiene una tremenda fuerza. ¿Esto es bueno o es malo que llegue a España? ¿Nos da la sensación de una secta con fines, como casi todas las sectas, económico y de poder? Pues es muy posible que tenga su parte positiva, porque según podemos observar en el culto de la Santa Muerte no hay una violencia, sino que